Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para el segundo año de la Escuela de Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el tema que vamos a abordar hoy se divide en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y se trata sobre medios de comunicación. Así que esta clase va a ser medios de comunicación uno. Posteriormente tendremos entonces la segunda clase que va a ser continuación directa de esta. Bien, nosotros vamos a abordar los medios de comunicación porque ustedes van a ver a lo largo de la exposición que para nosotros tiene una importancia muy grande en relación a lo que nosotros podemos tener en cuenta, todos aquellos elementos que se corresponden con la psicología social, justamente por la gran influencia que tienen los medios en nuestra vida cotidiana. Es decir, si alguien se preguntara, por ejemplo, por qué tenemos que ver o por qué nos dedicamos a estudiar los medios de comunicación en realidad, básicamente y en forma elemental, cómo es su aparato, es decir, cómo funciona estructuralmente y a qué apunta, justamente la respuesta está en que estos medios son de gran influencia, forman opinión y es inevitable, los tenemos al alcance de la mano todos los días, en toda situación, y configuran, son parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es importante entender de alguna manera de dónde viene toda esta dinámica, de dónde vienen estos modelos que utilizan los medios de comunicación masiva y qué impacto o qué influencia pueden tener en la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes, de los ciudadanos, de nosotros mismos, y justamente frente a eso formar, ¿sí?, una, digamos, una recepción más crítica, es decir, tener una posición crítica frente a lo que nos ofrecen, a lo que nos ofrecen los medios, justamente. Bueno, para hablar de esto, entonces, podríamos empezar, eh, digamos, con el antecedente que tenemos ya en el ámbito de la propia psicología social, en sus albores, en su nacimiento. Porque para finales del siglo XIX, en 1895, el estudioso médico y psicólogo Gustave Le Bon, francés, de origen normando, va a publicar su famoso libro que mayormente se traduce como La psicología de las masas, también ha tenido traducciones donde se lo titula La psicología de los pueblos o incluso La psicología de las muchedumbres. Pero mayormente se lo conoce como la psicología de las masas. Le Bon en este libro lo que aborda es justamente el estudio de las muchedumbres, de las masas, eh, temas tan interesantes como la psicología colectiva y cómo funciona eh, toda persona, todo ser humano, cuando está inmerso en una masa. ¿Cuáles son los mecanismos que lo inducen a actuar de determinada manera cuando se encuentra en una situación masificada? Y bueno, entonces él va a presentar ideas que tuvieron mucha repercusión en su época y que llevaron posteriormente a otros estudiosos, como el propio Freud, por ejemplo, a abordar este tema. Lo va a decir que el hombre, cuando está inmerso en una situación masificada, está bajo la influencia de una suerte de hipnosis ligera que él va a denominar sugestión y va a abordar justamente esta idea y desarrollarla en su libro. Pero nosotros en este momento no vamos a ahondar en esto porque justamente esto lo vemos en las clases correspondientes a psicología de las masas, pero es para tenerlo como antecedente, porque ya desde el punto de vista psicológico, sociológico, eh, Le Bon inicia de alguna manera estos estudios de el hombre masificado. Y como les decía, con esta idea de la psicología colectiva, está muy en sintonía con lo que nosotros tenemos que ver en relación a los medios masivos de comunicación. Este es un antecedente, fíjense, finales del siglo XIX,
1895, El libro de León, que tiene un gran impacto, tiene varias ediciones, se traduce a más de una docena de lenguas y realmente genera un impacto muy importante en la época donde ya había un interés manifiesto sobre estos fenómenos. Lo que podemos señalar también como un antecedente, ah, digamos, antecedente en el sentido de que marcan un antes y un después en lo que posteriormente va a ser, algunos años después, el estudio generalizado por parte ya de eh, personas relacionadas al mundo de la psicología y al mundo de la sociología, lo que va a ser el estudio posterior de, digamos, la influencia de los medios en la sociedad. Este segundo antecedente que quiero señalar se trata sobre eh, los inicios del cine a través de la mano de los hermanos Lumière. ¿Sí? Estos hermanos franceses, Auguste y Louis Lumière, que en 1895 también filman una especie de documental que dura menos de un minuto y que se estrena en enero de 1896 en un café parisino. Era muy sencillo, era una película muda donde se filmaba la llegada de un tren a la estación. ¿Sí? Es el famoso film de la llegada del tren a la estación. Se proyecta, esto es un hito histórico en la historia del cine, porque se lo tiene o se lo señala mayormente como una de las primeras proyecciones de cine en la historia, y no se sabe hasta qué punto, digamos, esto es legendario o mitológico, pero lo que se contó durante muchísimos años es que la gente que presenció esa primera proyección, como no estaba acostumbrada, como no tenía, digamos, la experiencia perceptiva de ver un film de estas características, que era un tren llegando a la estación, eh, cuentan que la gente, muchos de los comensales que estaban allí, se asustaron, e incluso algunos hasta se escondían debajo de las mesas. Pero bueno, esto ha sido discutido. En todo caso, forma parte de un poco del mito de este film, que, como les digo, es uno de los primeros en su género, y que lo que nos muestra, y que es lo interesante para nosotros, y que por eso lo ponemos como antecedente, es que hay una nueva forma de llegar a la gente, que es a través de una visualización de un film, ¿sí? Lo que nosotros posteriormente vamos a denominar audiovisual. Lo que pasa es que en este caso se trataba de cine mudo, evidentemente, pero es una nueva forma de recepcionar por parte de la audiencia una información determinada. En este caso, una información visual, en forma de un documental. Eh, Bien, estos podrían ser antecedentes de lo que posteriormente y en forma masificada luego se transformarán en el interés principal sobre los medios de comunicación. Ahora bien, no es hasta recién comenzado el siglo XX, en los años 1920, 1930, donde va a haber un mayor interés en estudiar justamente a los medios de comunicación, pero en sus efectos. Es decir, se empieza a desarrollar un estudio específico sobre los efectos de los medios masivos en la comunicación y sobre todo en los receptores, es decir, en la gente. Es en esta época entonces donde van a surgir sí, especialistas ligados casi siempre al mundo de la psicología, al ambiente psicológico, aunque no todos, pero es el momento, esto en los años 20 y 30, donde sí se va a hacer un estudio pormenorizado sobre los efectos que producen los medios en los receptores, es decir, en la gente que justamente recibe un mensaje. Bueno, no se olviden nunca ustedes que en el proceso comunicativo lo que está en juego es un mensaje, y un mensaje que además tiene de por sí ya incorporado un sentido. Entonces, en este interjuego entre emisor y receptor,
la clave está ahí en el mensaje, la forma en que se da el mensaje, la forma en que se recibe el mensaje y cuáles son los sentidos o posibles sentidos de interpretación y qué busca, cuáles son los efectos que busca ejercer el mensaje. Esto va a ser muy estudiado en el ámbito de las relaciones públicas, de las publicidades, de la propaganda sobre todo, en tiempos de guerra además, y configura entonces un estudio muy interesante acerca de los medios, que es lo primero que nosotros vamos a mencionar. Para esta época, los años 20, va a aparecer un autor, un psicólogo norteamericano, Harold Laswell, eh, que va a ser uno de los que desarrolle el concepto de psicología política, por ejemplo, ser uno de los primeros teóricos sobre este asunto. Y Laswell, mm, basándose en el paradigma lineal que habían planteado ya en su momento Shannon y Weaver, ¿sí? Ustedes recordarán, porque esto se suele ver en el colegio incluso, el paradigma clásico del proceso comunicativo, ¿sí? Con un emisor, un receptor, un canal, el mensaje, etcétera. Bueno, esto que resultaba en primera instancia un paradigma que se denominó lineal porque era muy simple, muy básico, con el tiempo fue reformado por varios autores, etcétera. En el momento en que Laswell está haciendo su crítica a este paradigma lineal, expone su propio paradigma, que terminó por denominarse paradigma de Laswell. ¿En qué se basaba este paradigma? En lo siguiente. Él va a formular, digamos, a manera de preguntas, un paradigma que se dio en denominar el quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Es decir, en la enunciación de estas breves preguntas, lo que está en juego es lo siguiente. Recuerden, quién dice qué, a quién, por qué canal, con qué efectos. Cuando se pregunta a Laswell por el quién, es el momento en que está tratando de entender cómo se conforman los medios. Es decir, todos aquellos elementos que configuran un medio, su materialidad, su llegada, sus socios, eh, el poder que está detrás, quiénes son sus dueños, qué intentan, digamos, qué mensajes intentan brindar, etcétera, etcétera. El dice que, de la formulación, apunta a cómo se desarrollan los mensajes, es decir, de qué manera se dan esos mensajes para que lleguen a determinado público. Justamente, ¿a quién? Es el momento en que se pregunta a Laswell acerca de los receptores de ese mensaje, es decir, qué tipos de estudios se realizan para medir de alguna manera el perfil de las audiencias. Este es el momento en que empiezan a investigarse justamente a través de estos perfiles de audiencia, empiezan a ver segmentos, ¿sí? Segmentos etarios, por ejemplo, donde los mensajes se van a diversificar según las edades, según el público que se quiere llegar, etcétera, etcétera. Es el perfil del receptor. ¿Por qué canal? Es justamente a través de qué soporte mediático se transmite el mensaje, ¿sí? Eh, Paradigmáticamente, podríamos decir, en la primera generación de los medios masivos, tenemos a la radio y luego los audiovisuales. Audiovisuales que debemos hacer la aclaración, son anteriores a la televisión, porque la televisión y el internet nosotros lo vamos a tocar en la segunda clase, no en esta. En esta van a quedar afuera. Pero audiovisuales en el sentido de aquellos cortos que se transmitían en los primeros cines que empezaron a surgir en algunas ciudades, donde se daban en minutos breves noticias sobre los acontecimientos. Como esto se fue, digamos, generando en tiempos de entreguerra y luego en la Segunda Guerra Mundial, ya estaba bastante difundido, entonces la gente podía concurrir a un cine para ver, por ejemplo, las noticias acerca de lo que estaba aconteciendo en los frentes de guerra.
Esto lo habrán visto ustedes incluso hasta en películas, ¿sí? Bien, entonces, ¿con qué efecto esa parte de la formulación de Laswell apunta a la investigación acerca del impacto que genera ese mensaje en las audiencias? Bien, aunque esto configuró un esquema, digamos, que venía a ordenar las investigaciones, a poner un poco de orden justamente, y a ver la temática de los medios masivos con algo más de coherencia, porque antes de esto los estudios eran inconexos y había muy poca gente estudiándolos. A pesar de eso, digo, que de alguna manera lo logró, este esquema seguía siendo de alguna manera un tanto ingenuo. ¿Por qué un tanto ingenuo? Porque Laswell se basó para confeccionar este esquema en su teoría de la aguja hipodérmica. ¿Qué es esto de la teoría de la aguja hipodérmica? Bueno, es la idea, digamos, inicial donde se creía que los medios, de alguna manera, influenciaban en forma directa a la audiencia. Es decir, el propio modelo de la aguja hipodérmica, ¿por qué? Porque hipo es por debajo, dermis es piel, entonces la idea es como que el mensaje le llegaría al receptor en forma, digamos, como si fuera de una inyección por debajo de la piel, es decir, de manera directa se metería en su organismo, por decirlo de alguna manera. Entonces el propio modelo sugiere que el mensaje tiene un destino específico. Y ese destino específico es recibido, obviamente, y aceptado además por el receptor en su totalidad. Acá es donde la crítica que se le hace a Laswell es que su visión es un poco ingenua, porque en la época justamente se creía que esto era así, aunque después con el tiempo y con diferentes investigaciones más profundas empezaron a darse cuenta los especialistas que en realidad los medios difícilmente influyan de forma directa, sin ningún tipo de mediación, que es lo que nos interesa a nosotros ver ahora en un momento, ¿no? El tema de la mediación. Bien, pero para seguir con esto, entonces, fíjense, Laswell va a escribir un libro muy importante que se llamó Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial, esto es en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, publicado en 1927. Y es uno de los primeros libros sobre propaganda, uno de los primeros libros de una serie de autores que más o menos en los años 20 van a desarrollar esta temática. Así que es un libro donde además se puede ver una doble influencia en Laswell. Por un lado, una influencia muy notoria del conductismo a nivel psicológico, que es, por ejemplo, uno de los intereses que tenemos nosotros en ver este tema. Y por otro lado, una influencia también muy fuerte del psicoanálisis freudiano. Entonces, en una primera instancia, Laswell, con esta idea ingenua de que los medios influyen directamente en las audiencias, va a tener esta idea conductista de estímulo-respuesta, ¿no? Como si la emisión del mensaje, el medio mismo emitiendo el mensaje, fuera un estímulo y la recepción de ese mensaje por parte de la audiencia fuera justamente la respuesta. Pero bueno, esto se fue modificando entonces con el tiempo. Unos años después, continuando con estos estudios de la comunicación masiva, estudiando obviamente el impacto en las audiencias, los efectos de los mensajes, los propios medios de comunicación masiva, cómo se constituían, cuáles eran sus ramificaciones, etc. Va a haber otro investigador, Paul Felix Lazarsfeld, que va a ser muy importante también en este tipo de estudios. Va a estar apoyado además, va a tener un trabajo en conjunto con Theodor Adorno, ¿sí? Theodor Adorno, representante de la Escuela de Frankfurt, pero ya emigrado a los Estados Unidos. Los trabajos de Lazarsfeld y de Adorno fueron financiados con mucho dinero por la Fundación Rockefeller, por esos años, que fue su patrocinador. Puso mucho dinero la Fundación Rockefeller porque estaba muy interesada en el estudio de los medios, ¿sí? Y el impacto en las audiencias.
Entonces, se van a dar cuenta ellos en sus estudios que justamente los medios de comunicación no actúan linealmente, como en una primera instancia había creído Harold Laswell, sino que lo hace a través de, podríamos decir, filtros, de una manera indirecta. Mm, ¿Por qué? Porque va a llegar a la conclusión Lazarsfeld que los medios de comunicación actúan en una dinámica que él denominó eh, de doble paso o de doble flujo de pasos. Eh, ¿Por qué? Porque él va a decir, el medio masivo transmite de manera unilateral la información que quiere, digamos, liberar, que quiere dar. En esto van las noticias, las publicidades, la información general. Dicho de otra manera, en definitiva, el mensaje. Porque todo esto se puede agrupar mencionándolo como el mensaje. Ya sea esto noticias, información, etcétera. Ahora, el medio transmite esta información, repetimos, unilateralmente, porque es el dueño de la información, es decir, ahora vamos a ver el modelo de la lógica que hay detrás de esta forma de emitir los mensajes, pero no va a llegar en forma directa a todos de la misma manera, como planteaba la idea de la aguja hipodérmica, donde había una idea ingenua detrás de que los mensajes eran como una especie de lluvia que nos caía a todos de la misma manera, mojándonos a todos por igual. Esta idea que, como les digo, es dejada de lado, con su teoría del flujo de los dos pasos, Lazarsfeld lo que va a decir es que en realidad esa información que liberan los medios de comunicación llega justamente en dos pasos, en un flujo que él denomina de dos pasos. ¿Por qué? Porque lo ve de la siguiente manera. En realidad, los medios de comunicación no le hablan a todo el mundo, va a decir él. Lo que hacen los medios de comunicación es tomar de la sociedad determinados agentes, agentes de influencia, agentes que son conocedores de un área, de un tema, o que son de alguna manera referentes. ¿Sí? Fíjense ustedes, políticos, actores, deportistas, científicos, ¿sí? Etcétera. Es decir, gente que de alguna manera es referente en su área porque es experto en algún tema o es muy conocedor de algún tema, etcétera. Pero gente que en realidad tiene mucha presencia en la sociedad, ¿sí? Un deportista, una actriz, etcétera. Entonces él va a decir, los medios de comunicación en realidad lo que hacen es decodificar y transmitir esta información en forma de mensajes a esos receptores especiales que él denomina agentes, que son justamente estas personas que habíamos mencionado antes, ¿sí? Que son referentes en la sociedad, convirtiéndolos a estos en líderes de opinión. Acá está la idea del líder de opinión. Este sería el primer paso. El segundo paso de la comunicación en este flujo de dos pasos que presenta Lazarsfeld es que a partir de esos líderes de opinión que de alguna manera recepcionan la noticia y a su vez la difunden o la presentan porque son buenos oradores, porque tienen disponibilidad con los medios, porque tienen mucha presencia en la sociedad, entonces repitiendo esas noticias generan focos de gente a su alrededor que recepciona la noticia mediada por estos líderes de opinión. Es muy interesante la propuesta de Lazarsfeld, que repito, la desarrolla junto con Adorno y con su esposa, con la esposa de Lazarsfeld, que era Herta Herzog, porque es, digamos, un primer momento donde las investigaciones acerca de los medios nos empiezan a hablar de líderes de opinión. Por supuesto que estamos todavía en lo que era la primera generación de medios masivos. Después en la segunda clase vamos a ver cómo esto se transforma en la era de la tecnología. Bien, entonces, ¿cuál es la metodología que utiliza Lazarsfeld para llegar a estas conclusiones? Bueno, va a ser a través de estudios masivos de audiencia, a través de encuestas, y va a llegar a la conclusión de que en promedio un líder de opinión, estos agentes que recepcionan de alguna manera el mensaje y luego lo difunden,
En promedio, les decía, un líder de opinión puede influenciar, esto según los estudios que hizo Lasserfeld, puede influenciar al menos a 4 personas. Entonces, de esta manera se cumplen, ¿sí?, los dos pasos de este flujo de información, a través del líder de opinión y a través de sus influenciados, es decir, esta gente que cae bajo la órbita del líder de opinión y termina por opinar lo mismo que el líder de opinión, reforzando así el mensaje inicial que habían emitido los medios. Bueno, esto es muy interesante. Por ejemplo, en los años 40, Lasserfeld va a escribir un libro que se llama The People's Choice, es decir, la gente elige, hablando precisamente sobre cómo actúan los líderes de opinión en épocas electorales, en épocas donde hay que votar, donde hay que presentar candidatos, etc. Así que fíjense que el estudio de los medios de comunicación nos puede llevar por una diversidad de temas muy importantes, ¿sí? Influye determinantemente en la política y en la opinión de la gente en relación a sus referentes políticos. Bien, después hablando de temas de propaganda específicamente, no podemos dejar de mencionar a el sobrino de Sigmund Freud, ¿sí? Edward Bernays. Edward Bernays, que desarrolló gran parte de su carrera en los Estados Unidos, fue publicista y relacionista público, y además es considerado como uno de los padres de la publicidad moderna, ¿sí? Tuvo mucho éxito en su carrera profesional como publicista. En 1928 escribe su libro más importante, Propaganda. Este es un libro que va a influenciar a muchos otros autores que se van a dedicar a estos asuntos. Fíjense que muchas veces se habla, por ejemplo, de Joseph Goebbels, ¿no?, el ministro de propaganda de la Alemania nazi. Y se suele mencionar, ¿no?, las técnicas de propaganda que utilizó el nazismo, pero lo que se omite, lo que muchas veces no se dice, es que, por ejemplo, Goebbels fue un gran lector de Edward Bernays. Bernays, que por otro lado, aunque no tenía una formación psicoanalítica muy sólida, que digamos, por ser el sobrino de Freud, él al menos decía, e intenta también plasmarlo en su libro Propaganda, tener una influencia muy grande del psicoanálisis. Pero bueno, esto puede ser anecdótico, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto. El propio Goebbels en sus diarios, afirma que había leído el libro de Bernays y que lo tenía además en su mesita de noche, es decir, en su mesita de luz. Bueno, los gobiernos dictatoriales en general que se han dado en el siglo XX, todos van a hacer uso y abuso de la propaganda. Y esto los va a configurar también en esta utilización de la propaganda, va a ser muy importante en los medios masivos, que ya en ese entonces tenían, sí, gozaban de una masividad muy importante, a través de la radio, a través de la prensa escrita, y a través de, por ejemplo, la cartelería y el cine, ¿sí? Pioneros en este sentido también fueron los soviéticos, que tenían, por supuesto, impusieron una especie de moda con la cartelería, es decir, los carteles donde había gráficos, pinturas muy claras, muy nítidas, para que la gente que no era letrada, es decir, que no sabía leer ni escribir, gente analfabeta, como no podía leer el mensaje, a través de la visualización del cartel, tenga una idea muy clara de lo que el cartel quería decir, ¿sí? Artistas como Leonid Pasternak van a quedar en la historia como grandes artistas de cartelería, por ejemplo. Bueno, además tenían su órgano escrito, ¿sí?, el diario Pravda, que en ruso significa verdad, donde difundían las ideas del régimen, ¿sí? Dicho sea de paso, en noviembre de 1917, a través de una ley, introducen el monopolio estatal en lo que es asuntos de difusión y propaganda.
en la Unión Soviética. Esto, claro, marcó un límite en, por supuesto, en la libertad de opinión y en la difusión de ideas. Tal es así que un sociólogo ruso, Pitirim Sorokin, eh, digamos, desentendido de la revolución, es decir, desanimado porque, digamos, no era lo que esperaba, empieza justamente a tener problemas y tiene que irse. Se va a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se dedica también a investigar sobre justamente la propaganda y los medios de comunicación masiva y específicamente en analizar lo que él había vivido en la Unión Soviética. Y va a llegar justamente a plantear que la propaganda en la Unión Soviética, pero que esto se repetía en cualquier otro régimen autócrata, va a decir que va a tener va a tener cuatro características que son siempre las mismas, ¿sí? Eh, por ejemplo, una de las características era la simplificación de la realidad, es decir, mostrar una realidad lo más simple posible para que toda persona, no importa su nivel social o cultural, pueda entenderlo. Esto a través de la cartelería se lograba a veces con bastante éxito. Una segunda característica, la polarización. Siempre encontrar la forma de presentar buenos y malos y justamente a través de trazar una franja muy notoria entre unos y otros, polarizar la situación, siempre para beneficio de uno y detrimento del otro, por supuesto. ¿Sí? Un tercer punto que resalta Sorokin es la emocionalización de los medios, es decir, apelar siempre a lo emocional, a lo afectivo, dejar de lado toda racionalización. ¿Por qué? Porque lo racional nos llevaría a justamente a la introspección, al discernimiento. En cambio, apuntar a lo emocional va directamente ligado a los afectos, a las emociones, y de alguna manera deja de lado lo racional. Y por último, lo que él denominó, que fue justamente, digamos, el que acuñó este neologismo, va a decir, el cuarto punto es la cuantofrenia. Cuantofrenia es este hecho de basarse siempre en cifras, pero falseando las cifras la mayor parte de las veces. Es decir, los números y la estadística. Abusar de los números y la estadística para demostrar cualquier cosa. Realizar test sobre cualquier tema y a través de los números que arrojan eh, digamos, estos trabajos que se hacen a través de test, de encuestas, de análisis estadísticos, etcétera, digamos, presentar como bueno o como realizable una cosa y presentar como nefasta o irrealizable cualquier otra cosa. Esta es la manipulación, lo que quiere decir Sorokin justamente con la cuantofrenia, es la manipulación de los números. ¿Sí? De hecho, no se olviden, por ejemplo, de la frase de Winston Churchill que decía, en las únicas encuestas que confío es en las que hago yo mismo. ¿Sí? Dando la idea también de que justamente la mejor encuesta es la que uno puede manipular con sus propios medios. Bien, esto como presentación del tema, aunque se haya hecho un poco extenso, vale la pena para que entendamos un poco, digamos, con mayores elementos a aquel tema que vamos a abordar, cuál va a ser nuestro objeto de estudio a abordar en este momento. ¿Sí? Tenemos que pensar entonces en todo esto que hemos dicho sobre el surgimiento del interés por parte de los estudiosos a través de los efectos que causan los medios de comunicación masiva, ¿sí? Que esto se puede ver palpablemente en la propaganda, en el manejo de la información, en la unidireccionalidad de los mensajes, etc. Ahora, cuando los medios comienzan a masificarse, por ejemplo la prensa escrita, recuerden ustedes que la intención nuestra no es hacer una genealogía ni una historia de los medios, porque no nos daría el tiempo y además no corresponde tampoco a la clase, pero piensen ustedes que llega un momento en que
digamos, la prensa escrita llega a ser masiva, ¿sí? Y no para un solo sector, sino para varios sectores. Porque para finales del siglo XIX, por ejemplo, los sectores obreros comienzan a tener su propia prensa que los representa. Ya no es la prensa burguesa, la prensa de las élites, sino que van a desarrollar sus propios órganos escritos, con sus propias imprentas, y esto también va a tener una llegada masiva. Es decir, la prensa en un momento se masifica. La prensa, obviamente, es un medio escrito. Eh, pero también tiene muchísima importancia la radio. La radiofonía en general también. Van a ser los dos grandes medios masivos de la primera generación. Luego vendrán otros, ¿sí? Como ya les anticipé en la segunda clase, vamos a ver la televisión, la internet y la era de la tecnología. Pero el primer modelo, el primer paradigma que surge para estos medios masivos eh, es el que se va a denominar broadcasting. Broadcasting es una palabra inglesa, que es un constructo en realidad de dos términos. Broad, por un lado, que es un adjetivo y que significa amplio o ancho, y el verbo cast o to cast, que significa echar, en el sentido de tirar o esparcir, y que en una acepción mucho más antigua significaba incluso sembrar, en el sentido de las tareas que se realizan en el campo. ¿Sí? Juntos, estos dos términos configuran la palabra broadcasting, que en definitiva vendría a ser traducible como difundir en un sentido amplio. No se olviden nunca del sentido primario del verbo cast, que es sembrar. Esto es muy interesante porque justamente con esto de la teoría de la aguja hipodérmica, lo que se pensaba es que la noticia, la información, el mensaje, iba directamente a la cabeza del receptor, de la audiencia, y también está ahí detrás la idea, ¿no? De que no, nos meten una idea o una información y esto va a ir germinando en nosotros. O sea que la idea de sembrar en realidad no desaparece nunca. Pero bueno, entonces estos medios masivos, que en términos generales podríamos decir que son medios de gran llegada, van a articularse dentro de esta lógica del broadcasting. ¿Qué configura un medio para que sea masivo? ¿Cuáles son sus características por las cuales lo denominamos masivo? Bueno, ya dijimos una, que la comunicación sea esta comunicación de cualquier tipo de discurso, informativo, deportivo, de lo que sea. Eh, Todo lo que denominamos información o todo lo que está dentro del mensaje eh, es lanzado, es emitido en forma unilateral, es decir, un gran medio poderoso tiene la información, selecciona lo que quiere y emite los mensajes, es decir, la información que tiene ganas de emitir. El resto lo guarda o queda en la nada, queda silenciado. Esa es la unilateralidad, es decir, poseer la información y transmitirla de manera hegemónica, unilateral y unidireccionada, y hacer con la información lo que el medio cree que, digamos, lo que quiere o lo que cree que es potable para sí mismo y sus intereses. El discurso, además, que emiten estos medios que denominamos masivos, en esta primera generación de la lógica del broadcasting, ese discurso está pensado y de alguna manera prefabricado. ¿Pensando en qué? Pensando en un receptor colectivo. El receptor es cualquiera, todos. Y al mismo tiempo nadie, en relación a que no es un mensaje que está destinado a una persona en particular o a un grupo de personas en particular, sino que son mensajes que están pensados para un público colectivo, prácticamente anónimo. Es decir, no le interesa al medio características del receptor, al menos en esta primera etapa. Después sí, como hemos visto, va a haber todo un estudio sobre audiencias, franjas, segmentos etarios, etc. Pero esto va a venir después. Eh, la masividad en qué se sostiene, en que claramente intentan llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Es decir, ahí es donde está dado el elemento masificador. Y los canales que utiliza
llevar adelante el acto comunicativo de emitir el mensaje, de informar o de lo que sea, son canales artificiales. Es decir, ¿por qué canales artificiales? Ahora lo vamos a ver, pero justamente porque utilizan un medio. La noticia no es directa, la noticia está siempre mediada por estos canales que actúan como soportes y que, como vamos a ver ahora, estos soportes son físicos. Bien, entonces, durante mucho tiempo, gran mayoría de los investigadores que se habían dedicado a este tema, que eran muy pocos, tienen que pensar ustedes en grupos que, además de ser pocos, estaban dispersos, es decir, no había un ordenamiento. Hasta los años de 1920, 1930, los estudios eran esporádicos y además muy fragmentados, ¿sí? Un estudioso por acá, otro por allá, y que además no trabajaban en conjunto. Así que esas eran las características de los que estudiaban estos temas. Pero en un primer momento, el acto comunicativo en sí mismo, es decir, el acto de intercambiar información comunicacionalmente, tenía dos formas de ser visto. Por un lado, como una comunicación que se denominó directa o cara a cara, y otra comunicación que se denominó indirecta o comunicación mediada. Bien, la comunicación cara a cara siempre se creyó, o al menos al principio, durante mucho tiempo se mantuvo esta creencia de que en la comunicación cara a cara no había mediación alguna. Es decir, era una comunicación totalmente directa. Dos personas que están charlando, hablan entre sí, se comunican y ahí no habría ningún tipo de mediación. Esto es lo que se creía al principio. Y por otro lado, su contrario, es decir, la otra forma de verlo, era la comunicación indirecta o mediada, donde justamente el mensaje, digamos, viajaba a través de una mediación o tenía que, digamos, transportarse a través de un medio o un soporte o un sostén de carácter físico que lo mediaba. Bien, ahora es importante esto del carácter físico de la mediación. ¿Por qué? Porque a esa comunicación cara a cara, o que se denominaba directa, van a empezar a entender algunos estudiosos que en realidad no existe, no es tal. ¿Por qué? Porque van a encontrar que hay una materialidad en la comunicación cara a cara, que es el propio hablar, las ondas sonoras. Las ondas sonoras tienen materialidad y, por lo tanto, es decir, si no hay un aparato fonador y no hay un aparato auditivo, y por otro lado no existen estas ondas sonoras, entonces no habría comunicación alguna. Por lo tanto, el acto comunicacional depende de estas materialidades, que pueden ser muy evanescentes, que pueden ser muy efímeras, que además son del momento, porque una conversación se tiene y luego eso se pierde, se queda en el pasado y no queda más nada que la experiencia verbal. Pero sin embargo encuentran que incluso esta forma que se denominaba antes directa también tiene materialidad en su propio accionar, en su propio acto comunicativo. Entonces llegan a la conclusión de que en definitiva no hay ningún tipo de acto comunicativo que no tenga un soporte material. En este sentido, todas las comunicaciones serían mediadas por estos soportes o sostenes. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de estos mensajes desarrollados a través de una materialidad que hace de medio? Bueno, los medios, al ser físicos o materiales, permiten, por un lado, la autonomización del mensaje, que esto quiere decir que el mensaje se convierta en autónomo en el sentido de que no depende ni de una fuente, porque esa fuente ya no está más, ni depende de un destino, porque el destino puede ser cualquiera. ¿Cómo podemos graficar esto de alguna manera? Cuando ustedes ven, por ejemplo, en un documental o yendo a un museo o incluso viajando, el que tiene el gusto y el placer por viajar, se encuentran, por ejemplo, con un sitio arqueológico, es decir, un lugar que ha pertenecido a una civilización muy antigua, un pueblo muy antiguo, y que lo que quedan son restos.
Ahora, en esos restos uno puede ver una estela, o el dintel de una puerta muy antigua, o una columna tallada, lo que sea, que es un soporte material y que tiene grabados mm, distintos mensajes en un alfabeto que para nosotros resulta desconocido. Ahora, eso ha permanecido en el tiempo. Es la segunda característica que tienen los soportes físicos y materiales. El primero era la autonomización del mensaje. El mensaje se vuelve autónomo porque deja de tener importancia la fuente, es decir, no sabemos a ciencia cierta quién hizo ese mensaje. Es decir, podemos encontrar una estela, digamos, en un templo egipcio. Ahora sabemos que fueron los egipcios, pero ¿quién de ellos? Bueno, termina por no ser importante en relación a que el mensaje está ahí, y lo importante es el mensaje. Entonces, pierde el interés su fuente y pierde el interés también su destino, porque así como lo hemos visto nosotros, lo han visto miles de personas a través del tiempo. Entonces, es en ese sentido en que el mensaje se vuelve autónomo. No se sustenta ni en su fuente ni en su destino, sino que el mensaje está ahí. Y su otra característica fundamental es que perdura en el tiempo. ¿Por qué podemos verlo? Porque sobrevivió. Sobrevivió 1000 años, 2000 años, 3000 años, lo que sea, pero sobrevivió. Tuvo persistencia en el tiempo, sobrevivió y está ahí. Entonces, esta resistencia al paso del tiempo y esta autonomía del mensaje son las características principales de estos soportes materiales o físicos. El acto comunicativo se lleva de todas maneras, se lleva a cabo de todas maneras, es decir, pasamos por esa estela, ese portón, esa estatua, lo que sea, y vemos esos símbolos que no comprendemos, pero el mensaje está ahí. Entonces, lo que nosotros entendemos como mediación es aquello que se da en ese espacio que hay de producción de mensaje entre un emisor y un receptor. Hay una suerte de espacio entre emisor y receptor donde se va a desarrollar, donde se va a dar ese mensaje. El solo hecho de que se configure ese espacio ya es una mediación. Y los soportes físicos que sustentan como canal la emisión y recepción de ese mensaje, además vienen a aumentar esa cualidad de mediación. Entonces, donde hay producción y donde hay reconocimiento de discurso, es decir, de mensaje, hay siempre ese espacio entre uno y otro, que además tiene un soporte material, y a eso se lo denomina muy específicamente mediatización. Es decir, un medio de comunicar algo a través de estos soportes materiales se transforma en una mediatización. Esto es lo que viene a aseverar con más fuerza aún, es que no hay nunca en el acto comunicativo una comunicación directa, como se creía antes en el cara a cara, sino que siempre la comunicación es mediatizada. Mediatizada justamente a través de estos dispositivos que hacen de sostén físico material. Ahora, entonces, esa separación que decíamos entre emisor y receptor, ese espacio que se forma, digamos, es además el espacio que favorece la mediación, además sustentado por el soporte físico material. ¿Qué configura este espacio? Un espacio que se da entre la producción del mensaje, es decir, el emisor, y la recepción o reconocimiento de ese mensaje por parte de un receptor. No está libre, esta producción de mensaje y este reconocimiento del mensaje no está libre de que se produzca un desfasaje. Es decir, esa misma distancia, esa misma mediatización puede producir ruidos o equívocos, falta de comprensión, falta de sentido entre el emisor y el receptor, es decir, entre el productor del mensaje y el reconocedor del mensaje. Esto sucede incluso y con más acento aún en el ejemplo que hemos dicho, ¿sí? De, por ejemplo, ver un escrito en una lengua muy antigua en una estela dentro de un templo, por ejemplo,
Y claro, ahí se produce un claro desfasaje. Pero al margen aún de este ejemplo, esto se produce en todo acto comunicativo. Nunca hay una recepción al 100%, nunca hay un reconocimiento del 100% de esa producción de mensaje. Porque la producción de mensaje lleva consigo mismo también una producción de sentido. Y ese sentido lo reconocemos en el discurso según se puede dar a través de el género o el estilo. ¿Sí? Eh, Además, van a decir autores como Eliseo Verón, por ejemplo, o como José Luis Fernández, que son dos autores que están en el teórico y que por eso los cito. Son muy importantes los dos. Eh, bueno, tanto Verón como Fernández van a decir que la forma que va a determinar ese medio es el uso social que se le da. Es decir, el medio en sí mismo, lo que nosotros entendemos como medio, es la sumatoria de un dispositivo técnico material y el uso social que se le da. Entonces, cuando combinamos estas dos cosas, el dispositivo técnico y las adherencias de esos usos sociales, es decir, la sumatoria de esos usos sociales, nos da como resultado esta mediatización, este medio que nosotros terminamos por denominar medios de comunicación, que cuando se masifican se transforman en medios de comunicación masiva. Les hablaba entonces yo antes del género y el estilo. Esto es para tenerlo en cuenta, porque en el teórico hay incluso un cuadro sobre géneros y estilos. Cuando hablamos de género estamos hablando de una especie de clasificación de contenidos que justamente son agrupados entre sí por sus regularidades, es decir, por tener elementos en común, que de alguna manera muchas veces estos elementos se convierten en común incluso hasta por consenso. ¿Sí? Esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando hablamos de literatura, de cine, etc. Ahí tal vez es más fácil entender, ¿no? El género, un género literario o un cine de género, en el sentido de que puede ser policial o puede ser de amor, etc. ¿no? Ahora, con el tema de los estilos, entonces, lo que se hace referencia es que en la producción de discurso, según la función social que se le quiere dar a esa producción de discurso, puede haber o tiende a haber diferenciaciones que ya no se agrupan tanto al género, sino que empiezan a ser tomadas en forma de jerarquización los contenidos según el estilo que tienen. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando vemos contenidos justamente que tienen que ver con la radio o con la televisión. ¿Sí? Aunque yo el tema de la televisión en esta clase no quisiera tocarlo, pero a manera de ejemplo podemos notarlo, ¿no? Ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, escuchar un partido de fútbol por la radio y verlo por televisión evidencia estilos muy distintos a la hora de narrar o de, digamos, justamente producir un discurso en relación al mismo hecho. ¿Sí? Es muy diferente. Escuchar el partido por la radio tiene evidentemente un estilo propio y verlo por la tele tiene otro. A nivel de la narrativa del discurso estoy hablando, ¿no? Este es un ejemplo que les doy para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces es muy interesante entender esto, ¿no? Que nos advierten tanto Verón como Fernández, que aquello que nosotros entendemos como mediatización, que está ahí siempre, en el acto comunicativo, y que cuando nos brindan información, cuando nos dan noticias, cuando nos entretienen, cuando escuchamos música, cuando leemos el periódico, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tomar conciencia de que existen estas mediatizaciones que tienen que ver con el propio discurso, que tienen su sustento, su sostén material, y que están formadas justamente por un dispositivo técnico, es decir, el periódico es un dispositivo técnico, por ejemplo, o puede ser tomado como tal, al que se le suman los usos sociales, que justamente la propia sociedad valoriza según sus usos. Entonces, la sumatoria de los usos sociales más el dispositivo técnico es lo que configuran al medio, a eso que nosotros denominamos medio y que terminamos por denominar, hablando de las comunicaciones, medio de comunicación. Bien, volviendo un poco al paradigma del broadcasting,
nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus funciones, si es que las tiene? Si es que tiene funciones específicas. Bueno, sus características son las siguientes. Digamos, en principio es un paradigma de pocos a muchos. Es decir, los que tienen la información, los que hegemónicamente son de alguna manera dueños de la información, dueños de los grandes medios, y que actúan bajo la lógica del broadcasting, son pocos. Y eso buscan difundirlo a muchos. Claro, manejan la información y la brindan de la manera en que quieren brindarla, con la intención de llegar a muchos. Se suele graficar con un esquema que se denomina esquema de estrella, ¿sí? Donde hay un único emisor y varios receptores adyacentes, que lo que quiere significar justamente este gráfico es que la información o la hegemonía del tratamiento de la información es de pocos a muchos. Cuando decimos de pocos, son realmente pocos. Si uno investiga eh, los dueños, los socios, los holdings de empresariales que hay detrás de los medios, se da cuenta que son muy pocos. ¿Sí? Son 40, 50, a lo sumo 100 personas y pueden ser dueñas de miles de medios, gráficos, televisivos, radiales, de todo lo que se les ocurra. Otras características del paradigma del broadcasting es que, bueno, la forma de difundir estos mensajes, estas noticias, estos informativos, es en forma lineal y genérica. Es decir, no importa acá justamente que haya retroalimentación. Es decir, lo que decíamos antes, el receptor del mensaje es una suerte de anónimo, es un receptor colectivo. La forma justamente es lineal, no hay devolución, no hay retroalimentación. Y genérica, es muy general, es para todos. Sin diferenciar, es para todos. Estos receptores, además de ser anónimos, justamente por la incapacidad de reaccionar a nivel de la retroalimentación, de lo que técnicamente se denomina feedback, también además de ser anónimos son pasivos, es decir, no pueden activamente realizar ningún tipo de operación de retroalimentación. Entonces se limitan a recibir, ahí reside su pasividad. Debería decir, ahí reside nuestra pasividad, porque todos de alguna manera estamos muchas veces sometidos a este paradigma del broadcasting, donde recibimos constantemente mensajes, noticias, informaciones, de una manera donde hay muy pocas o incluso nulas chances de que podamos discutir esos contenidos. Simplemente se nos brinda la noticia sin poder discutir los contenidos. Esa es una característica típica del sistema de broadcasting. Además, este es un sistema que facilita, en las manos no apropiadas, facilita justamente la manipulación de las noticias y de las informaciones. Facilita además que de manera, digamos, aviesa, de manera, digamos, buscando justamente sus propios intereses, la producción del sentido, es decir, la construcción del propio mensaje, sea direccionado, hegemónico, coercitivo incluso. En definitiva, interesado. ¿Interesado en qué? En el propio beneficio de justamente del sistema broadcasting y de sus asociados. Entonces, si nos basamos o nos detenemos un minuto en esta manipulación, lo que podemos dar, o lo que podemos decir acerca de esto, y que también es algo que nos interesa mucho, porque esto influye de manera determinante en la vida cotidiana de todos nosotros, interviene también en nuestros vínculos, en nuestra forma de entender la realidad, en nuestra forma en que, digamos, dirigimos nuestra mirada del mundo interno al mundo externo y viceversa. Es decir, que en definitiva esto nos afecta porque estamos sometidos todo el tiempo a informaciones, a mensajes, a discursos. Entonces, deteniéndonos un poco en las consecuencias o en los efectos de esta manipulación, si entendemos que el sistema de broadcasting facilita la manipulación de los contenidos, de las noticias, de las informaciones,
y además facilita la producción de sentido de estas mismas en interés del propio sistema, del propio paradigma, entonces nos vemos en un problema porque vemos que los medios de comunicación masiva en muchos casos lo que intentan es hacer una mediación psicológica, digamos, para con los receptores, apuntan muchas veces al control social, al control justamente de las emociones, de los intereses, de las gratificaciones. Por eso las publicidades muchas veces van a hacer hincapié, por ejemplo, en tocar la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, una publicidad que tenga un rango etario que va de los 50 a los 60 años, va a tratar que en esa tanda publicitaria, justamente para vender un producto X, un servicio, un bien o lo que sea, va a tratar de remitirse a un hit musical o a un éxito que justamente fue muy notorio en la juventud de esa gente que hoy tiene 50 y 60 años. Es decir, ¿cuál era el tema de moda cuando esa gente tenía 20 o 18? Buscando, porque para eso tienen investigadores y para eso tienen gente que trabaja en esto, buscando cuál era el hit de la época, entonces tratan de venderle ese producto haciendo alusión a esa época que siempre, retornar a una época de juventud, de adolescencia, siempre trae, ¿no? Algunos recuerdos que tienen que ver con esa etapa de la vida, y qué sé yo, y que influyen emocionalmente en la actualidad. Entonces, este mecanismo se utiliza siempre. Y se utiliza mucho, nosotros lo podemos ver de forma bastante evidente si prestamos atención, si tenemos un ojo crítico, lo podemos ver presente en las publicidades. Bueno, entonces esto apunta al control, muchas veces al control social, muchas veces a inducir justamente con este mecanismo conductista que hay detrás, inducir las respuestas, inducir respuestas automáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a la presentación de un producto, un artículo, un bien o un servicio, lo que se busca es una respuesta automática en la consecución de ese bien, ese artículo, ese servicio. Es decir, quiero, digamos, influye en mí de determinada manera para que yo quiera conseguirlo. Esto es estimular la respuesta, ¿sí? Para esto se van a basar muchísimo en el estudios empíricos sobre justamente manipulación, control social, ingeniería social. Esto se hace, digamos, recurrir a herramientas como la sociometría, digamos, la indagación eh, a través de justamente elementos que tengan que ver con el gusto, con el agrado de determinados rangos etarios, de determinados segmentos, ¿sí? Unas zapatillas deportivas, eh, por ejemplo, no se las vamos a vender a un jubilado de 80 años, se las vamos a vender a un sector, digamos, que es activamente potencial comprador de esas zapatillas deportivas, ¿sí? A gente que hace gimnasia, a runners, a gente que hace algún otro deporte, a un determinado rango etario, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer todo esto hay una gran investigación detrás. Y también lo que pueden, otros efectos o consecuencias que también son muy visibles, son por ejemplo la persuasión. En épocas de años electorales, donde hay que elegir, donde hay que, digamos, de alguna manera engancharse con algún candidato, con alguna propuesta, la persuasión ahí es constante. Incluso a veces no solamente la persuasión, que puede ser indirecta, a veces la incepción de ideas, es decir, de manera subliminal, digamos, enfocar una idea muy precisa que actúe en nuestro subconsciente, de manera que ejerce una determinada influencia social sobre los receptores del mensaje. Cuando uno en el colegio a veces incluso le toca ver, por ejemplo, temas como los medios de comunicación, lo que suelen enseñarnos de forma también muy ingenua es que tiene ciertas funciones. Los medios de comunicación tienen ciertas funciones, o deberían tenerlas.
a modo de deseo, deberían tenerlas, que son informar, educar y entretener. Bueno, lo que tenemos por seguro es que el enfoque que tiene que ver con el entretenimiento, sí, bueno, evidentemente hay muchos medios de comunicación que se dedican al entretenimiento, ¿sí? No solamente el cine, la música, etcétera, sino también, por ejemplo, la televisión. Pero esto de informar y educar, bueno, muchas veces está en duda, ¿no? Y es la base para interminables debates. ¿Realmente los medios informan y educan? O más bien, muchas veces desinforman y hacen todo lo contrario por educar. O, o si no, educan pero con contenidos muy particulares que muchas veces no son ni siquiera compatibles con la idiosincrasia de una población determinada. Es decir, inducen elementos educativos, performativos, que terminan por, digamos, que hay detrás una búsqueda de formar nuevas cabezas, nuevas mentes, nuevas formas de pensar, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un debate prácticamente interminable, que ustedes podrían abordar, por ejemplo, en un grupo operativo y van a tener para horas. Ahora, frente a esta modalidad, a este paradigma de los medios de comunicación al estilo del broadcasting, que es lo que estamos viendo hoy y que en la clase que viene, en la segunda parte de medios, vamos a ver un medio que empieza a coexistir con el broadcasting, pero que luego parece que va a ser su antagónico. Pero enfocándonos en el broadcasting, la pregunta podría ser que, bueno, ¿qué podemos hacer para estar alertas? Para de alguna manera tener una mirada crítica y defendernos de todas estas influencias. Bueno, yo lo que diría es que lo que podemos hacer lamentablemente lo que podemos hacer es de manera individual, porque no podemos convencer al otro de hacer algo que no quiera. Entonces, nosotros podemos convencernos de manera individual, pero no podemos hacer proselitismo y convencer a todo nuestro grupo familiar, a todos nuestros amigos, a nuestros vínculos, de que hagan lo mismo. Esto es una cuestión que está en la conciencia de cada uno y en la forma en que uno lo quiera encarar. Por eso, en una primera instancia al menos, es evidentemente individual. Pero lo que podemos hacer es formarnos un criterio. ¿Cómo nos formamos un criterio? Bueno, en principio usando nuestra cabeza, tratando de pensar nuestras propias ideas en base a nuestra concepción del mundo y de las cosas y de nuestra experiencia de vida. Es decir, desarrollar una visión crítica frente a las noticias, frente a los informativos, frente a los mensajes innumerables y la enorme cantidad de discursos que encontramos en la sociedad, en la calle, en el cara a cara, a través de un medio, cuando leemos la tapa de un diario, etcétera, etcétera. Y cuestionarnos siempre la fuente de la información, quién lo dice, si se beneficia de alguna manera diciendo esto, etcétera, etcétera. Tratar de discernir, ¿no? Discernir y a veces incluso disentir con la noticia para contrastarla. Y una vez contrastada y comprobado el origen de la noticia, y bueno, ahí sí, si vemos que es bastante confiable, si es fidedigna, bueno, pero esto conlleva una pequeña investigación de parte nuestra. Una pequeña investigación donde tenemos que ser lo suficientemente creativos como para entender de dónde proviene la noticia, a qué responde, eh, cuál es el medio que busca difundirla y, por ejemplo, hacer una investigación, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de ese medio? ¿Hay un holding empresarial detrás de ese medio? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus apellidos? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son sus intereses? Además de tener un diario, ¿tienen empresas de otro rubro? Entonces, eso nos va a ayudar muchas veces a tener una visión crítica de decir, bueno, el diario tal habla pestes del manejo, por ejemplo, de la industria petrolera. ¿Y por qué lo dirá? ¿Será que los dueños de ese diario son también petroleros y quieren hacer un negocio y a través de la difusión masiva de falsas noticias se aseguran un buen negocio en términos de dinero? Bueno,
Esto lo tenemos que pensar siempre, no perseguirnos, no tener una, digamos, no desarrollar una paranoia, pero sí, al menos, formarnos un criterio, tener una visión crítica, investigar, hacernos unas simples preguntas, como por ejemplo, ¿qué interés puede tener este medio en dar esta noticia? ¿A favor de quién y en contra de quién? Y tratar de ver más allá de la imposición mediática, es decir, de esa imposición que nos ponen una noticia sobre la cara y tratar de ver un poquito más allá, ¿sí? En definitiva, bueno, tratar de quitarnos, ¿no? Quitarnos la venda de los ojos, tratar de hacer nuestro propio trabajo de indagación, de discernimiento y vencer la pereza digamos, de no quedarnos tranquilos y contentos con los discursos y la producción de discursos y las noticias y la información que nos brindan los medios, sino que eh, masticarla, digerirla, tratar de sacar nuestras propias conclusiones y usar nuestra cabeza, ¿sí? Bueno, esto es en líneas generales lo que teníamos que ver hoy y no se olviden, lo fundamental de esta clase es justamente comprender qué es aquello que llamamos medios, eh, por qué estos medios decimos que son masivos y detrás de esos medios masivos el paradigma que como lógica estuvo detrás de esta primera generación de medios y que de alguna manera se impone y de alguna forma sigue estando, que es el sistema broadcasting o el paradigma del broadcasting, ¿sí? Así que bueno, una vez visto esto, nos veremos en la próxima clase donde continuaremos con este tema. Eh, Así que bueno, los saludo, espero que estén bien y nos vemos en la próxima videoclase. Muchas gracias y hasta luego.